Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Después de la grande fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad y del cuerpo y la sangre del Señor, volvemos a la lectura rítmica del tiempo ordinario, en el cual este año nos hace compañía el Evangelio de Marcos. En efecto, el Evangelio que se nos propone es Marcos 3, 20 a 35, que brevitatis servata te invito a que tú lo leas en tu propia Sagrada Escritura. Concentra la mirada en el texto y verás que se estructura a manera de sándwich. La primera parte presenta a los parientes de Jesús que lo buscan, versículos 20 a 21. La segunda parte, que es la parte más larga y la más desarrollada, trata sobre la calumnia que los escribas difunden sobre Jesús, versículos 22 a 29. La tercera parte presenta el nuevo parentesco de Jesús, versículos 31 a 35. Así pues, entre las dos partes que tratan sobre el parentesco de Jesús, Marcos ha introducido la blasfemia de la cual es víctima el divino Señor. Propongo algunas ideas para nuestra meditación. La primera, una propuesta contracultural, revolucionaria y novedosa, es la propuesta de nuestro divino Señor. Los parientes de Jesús piensan que Él está fuera de sí, dice el versículo 21, porque lo seguía mucha gente, tanta que no podía ni siquiera comer, dice el versículo 20. Se decía o se creía que fuese una especie de agitador social, político, que estaba fuera de sí, porque perdonaba los pecados en la tierra, según dice Marcos 2:10. El chismorreo de la gente decía que Él estaba fuera de sí, porque llamaba a ser discípulos a los pecadores públicos como Leví y comía con los pecadores. Más Marcos 2, 13, 17, la habladuría de la gente decía que estaba fuera de sí, porque Él cuestionaba el ayuno y decía que era Señor del sábado, Marcos 2, 28, y porque incluso curaba en el día del sábado, presentándose como un revolucionario desafiante y provocador. La gente murmuraba que Él estaba fuera de sí. Un loco más, que ahora se había rodeado de 12 que lo patrocinaban. Marcos 3, 13 a 19. Así pues, la sabiduría es considerada locura por la lógica del mundo carente de sabiduría. Lo primero que Cristo cosechó de su actividad fueron habladurías murmuradoras, murmuraciones calumniadoras, calumnias difamadoras. Esta situación preocupó a sus parientes y a sus paisanos. Por ello, ellos van a apoderarse de Él, van a inmovilizarlo para que no siga perjudicando la imagen de la familia y la imagen del propio pueblo. La propuesta de la humanidad nueva tiene que incomodar a la vieja humanidad. La lógica del Evangelio tiene que dar fastidio a la lógica del mundo. De lo contrario, no sería sal en la tierra y luz del mundo. Segunda idea, la calumnia mayor, la calumnia de los mayores. Los mayores, los considerados los más importantes, los más sobresalientes, no solo por ser escribas, es decir, los expertos de la ley de Dios, sino porque provenían de Jerusalén, la ciudad santa. Estas personas, los más importantes, difunden la calumnia más ofensiva. Dicen que el liberador del mal es o está poseído por Belzebul y que él expulsa a los demonios con el poder de príncipe de los demonios. Versículo 22. Belzebul, palabra que significa el príncipe de las moscas, un término despectivo para indicar al príncipe de los demonios. La crítica malévola, la calumnia difamadora, la difamación inmisericordia, la falacia ad hominem,
usadas como armas para difamar al otro, para desacreditar al otro, para minar la credibilidad del otro. Un arma potente que delata la debilidad de quien la usa. Los escribas, los expertos de la ley de Dios, olvidan por completo el octavo mandamiento de la ley de Dios. El mismo Divino Maestro, pues, fue víctima de las habladurías, chismorreos, difamaciones, murmuraciones, calumnias. Y nosotros hoy nos extrañamos de ser de vez en cuando víctimas del matoneo social, del linchamiento social o digital, de la calumnia difamadora y la difamación calumniadora. Eso no debe extrañarnos mucho, pues como escribe Santiago en su carta, la lengua es un mal turbulento y está llena de un veneno mortal. Santiago 3:8. La respuesta de Cristo a la calumnia recibida propone dos temas. La división, versículos 23 a 27, donde el verbo dividir se halla en 3 ocasiones. Y el segundo tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, versículos 28 a 30, donde el concepto blasfemar se halla también en 3 ocasiones. En la primera parte de la respuesta de Cristo, versículos 23 a 27, como decíamos, sobresalen dos verbos que van siempre unidos. El verbo dividir, en griego merizo, y el verbo subsistir, en griego istemi. Cada uno de ellos se halla respectivamente en 3 ocasiones. Con el mejor estilo sapiencial, el Divino Maestro enseña que lo que se divide no subsiste, pues la división es siempre la antesala de la destrucción. Por tanto, si él está contra Satanás, y efectivamente lo está como lo demuestran sus exorcismos, él no puede hacer parte del reino del mal, que se está desmoronando en la medida en que el reino de Dios se va difundiendo. Pero la enseñanza es todavía más profunda y todavía más sutil. El Divino Maestro no solo no hace parte del reino de la casa de Satanás, sino que se le opone diametralmente. Él es todo lo contrario, porque mientras la especialización del diablo es dividir para destruir, la especialización de Cristo es unir para edificar. Por ello propone la nueva familia, el nuevo parentesco con él, mediante el cual va uniendo a la humanidad y va edificando la iglesia, reino de Dios en el mundo. Cristo pues desmonta la calumnia que le han levantado, no solo con el decir, sino sobre todo con el hacer. Lo que él hace muestra y demuestra que no solo no hace parte del reino satánico, sino que es su más feroz adversario, su demoledor, su destructor. Pues el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Jesús no es del diablo, porque quien comete el pecado es del diablo, primera de Juan 3:8. Pero en Cristo no hay pecado, primera de Juan 3:5. Cristo pues supera la calumnia con su hacer y con su ser. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ante la gravedad de la calumnia, Jesús aprovecha para indicar un gran pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, versículos 28 a 30. Allí donde el concepto de blasfemia se halla concentrado 3 veces en 3 versículos. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, y quien la comete se hace culpable de un pecado eterno, dice el Evangelio. ¿Qué será el pecado contra el Espíritu Santo? La impenitencia contumaz, la contumacia impenitente frente a la verdad amorosa y el amor verdadero, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Despreciar el amor como si fuese el desamor, cerrarse a la luz y preferir la oscuridad, aferrarse obstinadamente al error despreciando la verdad, difamar al Espíritu que nos humaniza, diciendo que el Espíritu deshumaniza, atribuir las obras del Espíritu a Satanás, eso es la blasfemia contra
el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos guía hasta la verdad completa, Juan 16:13. Y resistirse y despreciar la guía del Espíritu es condenarse a permanecer en el error o al menos en la verdad incompleta. El Espíritu es el que convence al mundo de pecado, Juan 16:8. Y resistirse a esta acción del Espíritu es caer en la impenitencia, la cual no recibe el perdón porque no lo pide, no lo encuentra porque no lo busca. El Espíritu es quien derrama en nuestros corazones el Espíritu, el amor de Dios, según Romanos 5:5. Y quien desprecia este don se hunde en el abismo del desamor. El Espíritu es el que motiva la donación de sí mismos, Hebreos 9:14. Y despreciar esta acción del Espíritu conduce a la esclavitud del egoísmo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Cristo, dice Romanos 8:9. El cristiano no debe entristecer al Espíritu de Dios, con el cual fue sellado para el día de la redención, Efesios 4:30. La carta a los Hebreos afirma que severo castigo merece el que ultraje al Espíritu de la gracia, Hebreos 10:29. No debemos blasfemar al Espíritu, porque sin Él no somos cristianos y no podemos llevar vida de cristianos. Si el Espíritu no nos guía a la verdad, ¿quién nos sacará del error? Si el Espíritu no nos hace producir el fruto del amor, ¿quién nos sacará del desamor? Si el Espíritu no nos santifica, ¿quién nos librará del pecado? El nuevo parentesco con Jesús. En la tercera parte, 3:31-35, llama la atención la concentración masiva de los términos que indican la familia. 5 veces se halla la palabra madre, en griego meter, y 7 veces los términos hermano o hermana, adelfos y adelfé, para un total de 12 vocablos que indican parentesco o familiaridad. Estos, que por 7 veces son llamados hermanos y hermanas de Jesús, son los mismos que en el versículo 21 han sido llamados sus parientes. La expresión griega es muy diciente, hoi parautu, es decir, aquellos que están junto a él, alrededor de él. No son ciertamente hermanos, o sea, hijos de la Virgen María, pues de ser así el texto diría en el versículo 31, llegaron su madre y sus otros hijos, o llegó su madre María y sus hijos, pero no dice así el texto sagrado. Es más, en una sociedad con una clara estructura patriarcal, muerto el padre, toda la autoridad pasa o es heredada por el hijo mayor. Si Jesús hubiese tenido más hermanos, hijos de María, aquí debería aparecer el nombre del hijo mayor, mencionado incluso antes que el nombre de su madre. En la época de Cristo, lo actual, lo normal, era que la palabra hermano y hermana se indicara o se usara para indicar a toda la parentela, a la familia extendida, a la familia larga, y no exclusivamente a los hijos del mismo papá o de la misma mamá. Precisamente el hecho de que en una situación tan crítica como esta, que requiere la intervención de la estructura familiar, a buscarlo vayan su madre y sus parientes, y no un hermano que hubiese heredado la autoridad paterna, revela que Jesucristo no tenía más hermanos, hijos de la misma madre. Él cuenta con su madre sola y con la parentela que la rodea. Pero el mensaje más importante es la nueva familia de Jesús. Allí donde Satanás va dividiendo, Jesús va uniendo a la humanidad, constituyendo una nueva familia cuya característica es la fraternidad. Miren qué diciente que la palabra hermano, hermana se halle 7 veces, número de la perfección y de la totalidad. El vínculo de esta nueva familia ya no es la sangre, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así pues, frente a Belzebul, el señor del estiércol, que congrega moscas, Jesucristo congrega a la nueva familia de Dios.
Frente a Satanás, que divide a la humanidad para deshumanizarla y destruirla, el Divino Maestro une a la humanidad en una nueva familia para humanizarla y construir reino de Dios. La blasfemia siempre ha existido. Los cristianos han sido siempre víctimas de blasfemia. San Ignacio de Antioquía escribió estas sabias palabras: ante la ira de los hombres sean mansos, ante su megalomanía sean humildes, frente a sus blasfemias ustedes opongan sus plegarias, frente a su error sean firmes en la fe, ante su ferocidad sean pacíficos, sin buscar imitarlos. María, la Madre por excelencia, nos ayude a vivir como la nueva familia de Jesús, cumpliendo como ella la voluntad de Dios. Un buen domingo para todos. Gracias por compartir el video.